Es un placer inmenso saludarte en este día. Bienvenido a la clase de física de sexto de secundaria. Espero que estés muy bien. Soy tu profesora Sonia García. Te sugiero el uso de mascarillas y mantener distanciamiento social para preservar la salud. En nuestra clase de hoy estudiaremos en el tema de los fluidos el principio de Arquímedes, para lo que debemos lograr buscar, analizar y evaluar las evidencias que dan respuestas a problemas y fenómenos naturales, comprendiendo el alcance de los conceptos, modelos, principios, teorías y leyes. Comunicar sus resultados utilizando el lenguaje científico y tecnológico. Aplicar los procedimientos científicos y tecnológicos para solucionar problemas o dar respuestas a fenómenos naturales. Construir, ensamblar y explorar objetos, herramientas y estructuras, proponiendo mecanismos y modelos que le permitan dar respuestas a situaciones y problemas. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. Hoy profundizaremos más sobre el tema de los fluidos y el principio de Arquímedes. Escucha atentamente esta interesante historia. Adelante. El rey Herón II de Siracusa, lo que hoy es Sicilia, Italia, le pidió a Arquímedes que resolviera un problema. Quería saber si su corona era de oro macizo o había sido engañado, y en su interior había algún material menos valioso. Arquímedes sabía que tenía que encontrar la densidad de la corona y, teniendo en cuenta que pesaba igual que un lingote de oro, la incógnita era el volumen. La respuesta le llegó un día que estaba tomando un baño. Vio que al sumergirse el nivel del agua subía y que la cantidad de agua que aumentaba era directamente proporcional al volumen del cuerpo que se sumergía. Por lo tanto, vio que si sumergía la corona y medía la variación en el nivel del agua, podía saber el volumen. Se dice que salió corriendo y gritando ¡Eureka!, desnudo por las calles de Siracusa, pero no sabemos si es un mito o realidad. Y bien, Arquímedes, ¿esta corona está hecha de oro puro? Naturalmente que sí. Fundí 60 piezas de oro para hacerla. Pedid que traigan 60 piezas de oro, Majestad. Este fue uno de sus grandes descubrimientos y fue bautizado como el principio de Arquímedes. Hasta este momento jamás se había podido calcular el volumen de objetos con formas irregulares. Veamos ahora en qué consiste este principio. Arquímedes descubrió que el empuje es el peso del fluido desalojado y lo enunció de esta forma: que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático e incompresible será empujado con una fuerza igual al peso del volumen de fluido desplazado por dicho objeto. O sea, que todo cuerpo sumergido en un fluido sufre una fuerza o empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja la parte sumergida del cuerpo. Entonces, ¿qué ocurriría si el fluido es el agua? Ocurre que el empuje ascendente es igual al peso del agua desalojada o fuerza de empuje. La fuerza de empuje es igual a la masa del agua desalojada por la aceleración de la gravedad. O lo que es lo mismo, la fuerza de empuje es igual a masa por aceleración de la gravedad, que es lo mismo que m por g.
Como la masa desalojada es igual al volumen sumergido del cuerpo por la densidad, entonces la masa es igual a volumen por densidad. Como dijimos anteriormente que la fuerza de empuje era igual a masa por aceleración de la gravedad, entonces esto será igual al volumen sumergido por la densidad del agua por 9.8, que será igual a la fuerza de empuje. O sea, que la fuerza de empuje será igual al volumen por densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces, tendríamos que la fuerza de empuje es igual al volumen del cuerpo sumergido por la densidad del agua por 9.81, que es la aceleración de la gravedad. Eso será igual a la fuerza gravitatoria o fuerza de empuje, que es igual al volumen por la densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces igual a Fe, que es lo mismo que B por D por G. ¿Cuál es la diferencia? Si el objeto está sumergido completamente, los cuerpos sumergidos en un fluido parecen pesar menos que cuando están fuera de él. Esto es debido al principio de flotación, que consiste en la aparente pérdida de peso que sufren los objetos cuando son sumergidos dentro de un líquido. Por ejemplo, un cuerpo muy pesado en el aire se puede levantar con facilidad si está dentro del agua. Esto es debido al empuje del fluido hacia arriba. Cuando nos lanzamos a una piscina, el empuje del agua nos hace subir a la superficie. Si el objeto está sumergido completamente, podemos ver cuánto pesa sumergido y a eso se le llama peso aparente o P', y cuando al estar fuera del líquido en el aire se le denomina peso real o P, lo que permitiría determinar el empuje. Con la fórmula fuerza de empuje es igual a peso real menos peso aparente, o lo que es lo mismo, Fe es igual a P menos P'. Veamos un ejemplo. Un cuerpo pesa 820 newtons en el aire y 640 newtons en el agua. Si el cuerpo tiene un volumen de 0.036 metros cúbicos, halla A, el empuje, B, la densidad. Tenemos los datos. El peso real es igual a 820 newtons. El peso aparente, 640 newtons. El volumen de 0.036 metros cúbicos. Nos piden hallar la fuerza de empuje y la densidad. Solución. Usando la ecuación de la fuerza de empuje, que es igual al peso real menos el peso aparente, tenemos que 820 newtons menos 640 newtons nos da un resultado de 180 newtons. La parte B, usando la ecuación general de la fuerza de empuje, que dice que es igual a densidad por G por el volumen, despejamos a D. Y tenemos que D es igual a fuerza de empuje dividido entre G por el volumen, lo que es igual a 180 newtons dividido entre 9.8 metros por segundo al cuadrado por 0.036 metros cúbicos, lo que nos da un resultado de 510.2 kilogramos sobre metros cúbicos. Ejemplo 2. Se introduce un cuerpo en un recipiente con gasolina, cuya densidad es 0.68 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos y desplaza un volumen de 3 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. ¿Qué empuje recibe el cuerpo? Datos. Tenemos la densidad de la gasolina, que es igual a 0.68 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos.
y el volumen, que es igual a 3 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. La aceleración de la gravedad, que aunque no aparece en el problema, sabemos que es constante y es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Nos piden la fuerza de empuje. La fuerza de empuje es igual a la densidad por aceleración de la gravedad por el volumen. Vamos a la operación, sustituyendo en la ecuación la densidad, que es igual a 0.68 por 10 a la 3 kilogramos por metros cúbicos, lo multiplicamos por G, o aceleración de la gravedad, que es igual a 10 metros por segundo al cuadrado, por el volumen, que está expresado en potencias de 10 y es igual a 3 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Eso nos da un resultado de fuerza de empuje igual a 20.4 por 10 newton. Se puede expresar como 2.04 por 10 a las 2 newton. Y ese es nuestro resultado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los cuerpos flotan o por qué se hunden? Esto se debe al equilibrio de los cuerpos sumergidos. Presta mucha atención. Al introducir un cuerpo en un fluido, se produce el estado de equilibrio cuando el empuje iguala al peso. Según sean las densidades del cuerpo y del fluido en el que se sumerge, se pueden originar los siguientes casos. Si el peso es mayor que el empuje máximo que se produce cuando todo el cuerpo está sumergido, el cuerpo se va al fondo y no produce equilibrio. Si el peso es igual al empuje máximo, el cuerpo queda sumergido y en equilibrio entre dos aguas. Si el peso del cuerpo es menor que el empuje máximo y no se sumerge todo el cuerpo, solo permanece sumergida la parte de él que provoca un empuje igual a su peso. Este estado de equilibrio se llama flotación. Veamos los ejemplos del simulador. Ejemplo 1. En la imagen A tenemos un cuerpo de peso 0.98 newton en el aire, con una masa de 100 gramos y un volumen de 100 cc, el cual vamos a sumergir en un fluido para comprobar el principio de Arquímedes y demostrar la variación de peso. En la imagen B, el cuerpo ya sumergido presenta un volumen de agua desalojada igual al peso del cuerpo, que era de 0.98 newtons, y el empuje fue igual al peso del agua desalojada, que también fue igual a 0.98 newtons. Entonces, al calcular el peso aparente o peso del cuerpo sumergido, restamos el peso real con el empuje. Esto será igual a P' igual a P menos Fe, lo que será igual a 0.98 newton menos 0.98 newton, lo que nos da un resultado de 0 newtons. El peso del cuerpo sumergido disminuyó desde 0.98 newton a 0 newton y de esta forma se demuestra el principio de Arquímedes. Luego de saber por qué los cuerpos flotan o se hunden en un fluido, ¿qué te parece si aprendemos más sobre el principio de Arquímedes? Algunos cuerpos, al colocarlos sobre la superficie de un líquido, se hunden, mientras que otros, por el contrario, flotan. Debido a su peso, los cuerpos tienden a sumergirse. A su vez, los líquidos ejercen sobre los cuerpos una fuerza hacia arriba que recibe el nombre de empuje. Una concreción de este fenómeno es el principio enunciado por el filósofo griego Arquímedes. Todo cuerpo, total o parcialmente sumergido en un fluido, experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja. Según este principio, los cuerpos que flotan tienen una densidad menor que la del líquido, mientras que los cuerpos que quedan sumergidos
tienen una densidad mayor que la del líquido. Este principio explica por qué un mismo barco con la misma masa se hunde más o menos según la densidad del agua en que se encuentra, densidad que depende de las variables salinidad y temperatura. Bien, a continuación veremos las aplicaciones de este principio. Los barcos flotan porque desplazan un peso de agua igual al suyo. Para que exista equilibrio y no oscilen, además de la igualdad entre el peso del cuerpo y el empuje, se requiere que el centro de gravedad del cuerpo y de la parte sumergida permanezca sobre la misma vertical. Observa la animación. La ascensión de un globo aerostático se produce porque la densidad interior es menor que la del aire y el peso del aire desalojado es mayor que la suma del peso del gas interior, la cesta, el lastre y las cuerdas. Otras aplicaciones son el submarino, que no cambia de volumen, pero sí de peso, gana agua para sumergirse y la expulsa con aire para disminuir su peso y subir. La construcción de flotadores salvavidas, aprovechando la baja densidad del material del flotador. Este principio se aplica a los globos que están llenos de un gas menos pesado que el aire, como por ejemplo los globos aerostáticos y los aerodirigibles. Cuando nos sumergimos en una piscina o en el mar, pareciera que pesamos menos. Los globos que se venden para niños se pueden elevar en el aire al soltarlos. La flotabilidad que tienen los botes y barcos. Practiquemos en casa. Ejercicio 1. Calcular el empuje que experimenta un cuerpo que flota sobre un líquido de densidad igual a 0.8 gramos sobre centímetros cúbicos, desalojando 20 centímetros cúbicos de líquido. Ejercicio 2. Se pesa un cubo en el aire, dando como resultado 19 newtons. Y a continuación se pesa sumergido en agua, dando un valor de 17 newtons. Calcula el empuje. Ejercicio 3. Un cuerpo de masa 80 gramos y densidad 0.5 gramos sobre centímetros cúbicos se deposita en agua. La densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Calcula A. El volumen del cuerpo. B. El empuje. Socializa los ejercicios con tus compañeros y tu maestro para un mejor aprendizaje. ¿Qué te pareció la clase de hoy? Muy interesante, ¿verdad? Vimos en el tema de los fluidos el principio de Arquímedes, desde su origen hasta sus aplicaciones. Este principio afirma que para que un cuerpo sólido se mantenga en equilibrio dentro de un fluido, el empuje debe igualar al peso y que varía según sean las densidades del cuerpo y del fluido en el que se sumerge. Si el peso es mayor que el empuje máximo, el cuerpo se va al fondo y no produce equilibrio. Si el peso es igual al empuje máximo, el cuerpo queda sumergido y en equilibrio entre dos aguas. Si el peso del cuerpo es menor que el empuje máximo, solo permanece sumergida la parte de él que provoca un empuje igual a su peso. Practicamos con ejemplos y simuladores y resolvimos ejercicios del tema usando las ecuaciones del principio de Arquímedes. También realizamos experimentos y observamos videos alusivos al tema para complementar nuestro aprendizaje. Socializamos las aplicaciones de este principio como son la flotabilidad de los barcos, la ascensión de globos aerostáticos y globos de látex, los flotadores salvavidas, el funcionamiento de los submarinos. Te invito a que realices este experimento en casa. ¿Por qué flotan los barcos? Observa el video y practica. ¿Por qué flota? Bueno, entonces vamos a coger esta masa de plastilina y vamos a ver si flota o no flota, ¿vale? Vamos a dejarla en el agua y catapum, nos damos cuenta que va al fondo.
no es debido a la masa, no es debido a su peso, es debido a la densidad. Nosotros sabemos que si un objeto tiene mayor densidad que el agua, irá para el fondo, y si tiene menor densidad que el agua, flotará. Eso es la flotabilidad, ¿vale? Pero entonces nosotros con los objetos tenemos que conseguir que la densidad sea menor que la del agua si queremos que flote. ¿Cómo conseguimos esto? Nosotros sabemos que la densidad es directamente proporcional a la masa, es decir, cuanto más masa, mayor será la densidad, pero inversamente proporcional al volumen. Cuanto mayor sea el volumen, menor será su densidad. Luego, cuanto mayor sea el volumen de esta bolita de plastilina, menor será su densidad. ¿Cómo conseguimos esto? Pues voilà, haciendo magia. Aumentamos su volumen muchísimo, os dais cuenta que hemos aumentado el volumen 4 o 5 veces más, luego su densidad será 4 o 5 veces más pequeña, luego ahora tendría que flotar. Vamos a comprobarlo. Vamos a ver, el barquito, como podéis ver, las manualidades son lo mío. Y vemos que el barquito flota, así que ¡prueba superada! Bueno, entonces vemos que el barquito flota, no os vayáis aún, hombre, que aún me queda un ratillo, y vamos a otro barquillo y vamos a ver que flota, ¿vale? Daros cuenta que flota porque hemos aumentado muchísimo su volumen, y entonces hemos disminuido la densidad. Tengo la seguridad de que esta clase ha sido de mucho provecho y podrás lograr las competencias e indicadores planteados para el día de hoy, con ayuda de tu maestro. Te invito a seguir las clases por televisión, radio o internet en nuestro canal de YouTube. Gracias por tu tiempo. Te espero en la próxima clase.